Quiero que volvamos a nuestro estudio en primer libro de Samuel, por favor, y vamos al capítulo 28, primero de Samuel 28. Y quisiera que iniciemos con una reflexión preguntándonos qué sucede cuando una persona vive hasta el final de su vida rechazando a Dios. ¿Qué sucede con una persona que oportunidad tras oportunidad la desperdicia para acercarse a Dios y aún hasta el final de su vida permanece en rebelión, rechazando a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede a una persona que rechaza a Dios? La respuesta es: Dios lo rechaza a él. Ese es un principio bíblico que nos va a hablar hoy, primero de Samuel 28. El que rechaza a Dios, Dios lo rechazará a él. En otras palabras, el que rechaza a Dios permanentemente en la tierra, Dios lo rechazará eternamente en los cielos. El que rechaza a Dios en la tierra, Dios lo rechazará en gloria. La Biblia es muy abundante en este principio. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 15, Dios dice: si vosotros me dejareis, yo también os dejaré. O en Oseas 4:6, donde dice Dios: ustedes han olvidado mi ley, yo me olvidaré de ustedes. O como en Zacarías 7:13, donde Dios dice: clamé y no me escuchaste, ahora tú clamarás y yo no te oiré. O como en Mateo 10:33, Jesucristo hablando dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Es la misma idea. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:12 dice: si le negáremos, él también nos negará. El principio es muy sencillo: rechaza, niega, apártate de Dios, y el resultado es que Dios te rechazará a ti. Este principio se hizo realidad en 1 de Samuel 28, en la triste historia de la vida de Saúl. En este capítulo 28 tenemos el capítulo más intrigante y de mayor suspenso en todo el libro de Samuel. Es el capítulo que toca el fondo más profundo de la vida de Saúl. Aquí Saúl, aparte de ser, ¿se acuerdan?, un imponente físicamente, alto, guapo, atractivo, de hombros arriba, sobrepasaba a todos, de ser un imponente físicamente, pero como hemos visto en todo el libro, inútil, insensato, idólatra, ignorante, impío e impenitente, o sea, nunca se arrepintió. Además de todos esos males, en el capítulo 28 añade acude a una adivina. Vaya final tan triste de la vida de Saúl. Aquí tenemos el máximo rechazo de Saúl hacia Dios. Consultó a una adivina. O sea, en otras palabras, él prefirió oír y seguir la palabra de una adivina que es oír y seguir la palabra de Dios. El máximo rechazo a la palabra de Dios es cuando la persona prefiere acudir a la palabra del diablo. Porque como vamos a ver, si Dios permite, en este capítulo, no tenemos otra cosa sino un mensaje diabólico, demoníaco, que le fue dado a Saúl. El tema de esta noche, de este capítulo, es rechazo rebelde. Y es lo que Saúl hizo. Un rechazo rebelde hasta el final de su vida. Permaneció rebelde, rechazando a Dios. Y veremos en este capítulo dos rechazos rebeldes de Saúl que le llevaron a ser rechazado por Dios. Dos rechazos rebeldes de Saúl que le llevaron a ser rechazado por Dios. Tenemos en primer lugar la consulta de Saúl, versículos 3 al 19, y en segundo lugar tenemos la congoja de Saúl, en versículos 20 a 25. La consulta de Saúl y la congoja de Saúl. Dos rechazos rebeldes de Saúl que le llevaron finalmente a ser rechazado por Dios. Entremos a este capítulo, hermanos, que es profundo, difícil, complicado, pero con la ayuda de Dios vamos a
decodificarlo, a interpretarlo con la ayuda de su Espíritu Santo y a extraer alimento espiritual para nuestra vida. Comencemos con el primer punto, la consulta de Saúl, versículos 3 al 19. Recuerden que el tema anterior abarcamos hasta el versículo 2, por eso hoy partimos del versículo 3. Dice el versículo 3, y atentos porque este versículo nos pone una información clave de lo que va a ayudar a todo el capítulo. Versículo 3 dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. En este primer versículo, el Espíritu Santo ya plantea el panorama de la escena que va a desarrollar. Tenemos primero que nos dice que Samuel ya había muerto, y eso fue así desde el capítulo 25, que habló de la muerte del profeta Samuel. Por lo tanto, es imposible que Samuel haya escrito este libro, porque contiene cosas que sucedieron cuando él ya ni siquiera vivía. Así que la escritura de este libro es muy posterior al profeta Samuel. Ahora, ¿por qué le pusieron Samuel? Bueno, porque es el instrumento divino usado en este libro, pero él no fue el escritor de este libro. Él había muerto, según el capítulo 25, Israel le había llorado, y recuerde que Samuel había sido una ayuda muy importante para Saúl. Pero además de que nos habla de la muerte, versículo 3 nos dice que Saúl, noten importante, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Esto quiere decir que Saúl, como rey, había expulsado a este tipo de personas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los encantadores y adivinos? Bueno, hermanos, no eran magos, eran prácticamente mediums, personas espiritistas, personas que consultaban supuestamente a los muertos o se comunicaban con los muertos para poder obtener alguna información oculta o alguna información respecto al futuro. Como vamos a ver, si el Señor nos lo permite, eso no era otra cosa sino comunicación con los demonios. Pero eso eran los encantadores y adivinos, espiritistas, gente que se comunicaba con seres espirituales para dar una supuesta información, todo de manera engañosa, como es siempre la estrategia del diablo. Ahora, lo que Saúl hizo está bien. Prohibir y expulsar a estas personas de Israel era lo correcto. Según Levítico 20 y Deuteronomio 18, Dios había prohibido espiritistas. O sea, Dios había prohibido cualquier clase de ocultismo en Israel. De hecho, Levítico 20 y Deuteronomio 18 dice que estas prácticas son abominación a Jehová. O sea, Dios le repugna, Dios aborrece. A Dios, la palabra quizá que se acerca mejor al vocablo es: a Dios le da asco estas prácticas ocultistas, como el consultar a los muertos o intentar hacerlo. Además, también Levítico 20 y Deuteronomio 18 nos dice que practicar esto, contamina a la persona, contamina a la tierra, porque es pecado. La Biblia es clara en cuanto a esto. Es por eso que era tan grave que quien practicaba esto merecía morir. Los encantadores y adivinos, según la ley, debían ser muertos. Ahora, hermanos, desde aquí la Biblia nos está dejando en claro que el ocultismo, así se le llama a todo el ambiente de este movimiento diabólico, desde aquí la Biblia nos deja en claro que el ocultismo es real. No es como que sueño, no es como que fantasía, no es como que juego de niños y un engaño de la gente que chantajea o que es una charlatán y que nada más roba dinero. No, realmente existe el ocultismo, realmente hay espíritus que hablan y que hacen oír voces y cosas, como lo vamos a ver aquí, pero una vez más, eso no viene sino de la misma fuente demoníaca que es Satanás. El ocultismo es algo real, pero nunca, hermanos, y óiganlo desde ahora, nunca es algo que tenga que ver con Dios. Siempre es terreno del enemigo. Saúl lo hizo, los arrojó y eso estuvo bien. Pero en este mismo capítulo vamos a ver que él mismo, Saúl, rompe este mandato. Versículo 4, dice la Biblia. Ahora sí, nos plantea lo que va a pasar. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos, pueblo enemigo, recuerde, y vinieron y acamparon en Sunem. Sunem era una ciudad importante, hermanos.
era una ciudad comercial, era una ciudad con riqueza. Entonces convenía mucho tener esa ciudad y los filisteos fueron a esa ciudad. ¿Para qué? Van a plantear la guerra. Vean, versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, el ejército, y acamparon en Gilboa. Aquí tenemos dos campamentos. Lo que tenemos aquí, hermanos, es la declaración de guerra por parte de los filisteos. Los filisteos van a Sunem, aquí estamos, queremos pelear contra los israelitas, y entonces Saúl toma, y ahí están los dos campamentos, el campamento de Filistea, el campamento de Israel, preparándose para la batalla. Pero algo sucede, versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón, esto es, se preocupó en gran manera. Aquí tenemos la reacción de Saúl. La palabra hebrea realmente significa quedó aterrado, quedó lleno de terror. ¿Por qué? La Biblia no nos dice aquí por qué, pero en capítulos anteriores podemos deducir por qué estuvo aterrado al ver el campamento de los filisteos. Y es que desde el capítulo 4 vimos que los filisteos en su ejército eran por mucho superior a Israel en número, en armamento, en preparación, en carros, en general, bélicamente hablando, eran superiores los filisteos. Por eso, aquí Saúl queda aterrado de la superioridad, de que él como rey de Israel están impreparados, espiritualmente débiles, y sobre todo, hermanos, lo más importante, Dios no estaba con Saúl, y Saúl lo sabía. Así que, versículo 6, Saúl hace algo. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová. Noten eso. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Aquí tenemos a Saúl primeramente consultando a Dios por tres vías diferentes: sueños, Urim y profeta. ¿Qué es esto? Bueno, en ese entonces Dios todavía hablaba mediante estas revelaciones especiales. Así se le llama, revelaciones especiales. ¿Por qué Dios hablaba así allí? Porque todavía estaba escribiéndose la Biblia. La Biblia no estaba terminada. Entonces Dios declaraba o revelaba cosas fuera de lo escrito, porque lo escrito aún no había sido canonizado, completado. Una vez que el canon de la Biblia fue completado, ya no es necesaria estas revelaciones especiales. Pero en ese tiempo sí. Y al menos Dios usaba tres que se mencionan aquí que Saúl buscó. En primer lugar, dice que por sueños. Esto es, buscaba que Dios le hablara por medio de sueños mientras dormía. Por Urim. Urim no sabemos mucho, pero lo que sabemos es que Urim eran unas pequeñas piedras que tenían los sacerdotes. Ellos portaban los Urim, que eran unas piedras de las cuales se echaba suerte, se tiraban, y mediante algún mecanismo que ellos conocían la voluntad de Dios respecto a un asunto u otro. No sabemos más, la Biblia no dice nada más de eso. Simplemente era una forma en la que Dios se comunicaba y mostraba su voluntad. Y por profeta, obviamente, una predicación de un siervo de Dios. Saúl buscó estas cosas. Pero dice el texto, versículo 6, hermanos, pero Jehová no le respondió. ¿Cómo espera Saúl que Dios le responda si él es un hombre duro? Que según capítulo 15, versículo 23, 15, 26 y primero de Crónicas 10, 13, Dios ya lo había desechado como rey. ¿Por qué Dios no le respondió a Saúl? Hermanos, la Biblia es clara. La respuesta es porque Saúl está bajo el juicio de Dios. Saúl había rechazado la palabra de Dios una y otra y otra y otra vez, y Dios ya le había dicho: has sido desechado, voy a sustituirte por un prójimo mejor que tú. No recibiste mi palabra, no cumpliste mi palabra, fuiste rebelde a mi palabra. Así que como Saúl no oyó a Dios, Dios lo puso bajo juicio, y ese juicio fue no solo la muerte, sino aquí tenemos versículo 6, Dios ya no le respondió. O sea, hermanos, Saúl llegó al punto en el que aunque clamara, Dios ya no le iba a responder. Es lo que nos dice, por ejemplo, Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede
ser hallado. Hay un momento en que Dios ya no será hallado. Hay un momento en que Dios ya no está cercano. O como dice Proverbios capítulo 1, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Eso está hablando Dios. O sea, hermanos, ¿qué estoy diciendo? Que llega un momento en que Dios no le contesta, no oye y no actúa a la petición y oración de una persona. Así es, hermanos. Y eso es juicio de Dios. Eso es juicio a una persona que ha cerrado su oído y su corazón a la palabra de Dios, y entonces como resultado de tanta dureza, Dios cierra su boca hacia esa persona y no le revela, no le dice, no le habla nada más. Es una forma en que Dios juzga. Y aquí Saúl está siendo objeto de ese juicio. Saúl mismo lo sabía. Miren, brinquen un momento al versículo 15, allí mismo 28, pero versículo 15, y dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, vean lo que Saúl dijo, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Saúl lo sabía. Saúl sabía que estaba bajo el juicio de Dios y que por eso Dios no le estaba contestando. Hermanos, ¿cómo esperaba? Vuelvan al versículo 6. ¿Cómo esperaba Saúl que Dios le respondiera por sueños, Urim y profeta? ¿Cómo esperar eso? ¿Cómo esperaba Saúl que Dios le respondiera por sueños si despierto no le había obedecido sus mandamientos? ¿Cómo esperaba Saúl que Dios le respondiera por Urim si Saúl había mandado masacrar toda una ciudad de sacerdotes? ¿Cómo Saúl esperaba que Dios le contestara por profeta si el profeta Samuel fue ignorado hasta el final por este rey perverso llamado Saúl? ¿Cómo esperas que Dios te hable cuando le has negado y cerrado tus oídos tantas y tantas y tantas veces? Dios no respondió porque Saúl lo había rechazado. ¿Y lo ven, hermanos? Aquella persona que rechaza a Dios, Dios lo rechaza a él. Es lo que le está pasando aquí a Saúl. Ahora, ¿estuvo mal que consultara? No, no estuvo mal. Estuvo bien, pero ya era demasiado tarde. ¿Has conocido personas así? Ya quieren hacer bien las cosas, ya quieren integrarse a una iglesia, ya quieren buscar a Cristo, ya quieren ordenar su vida, ya quieren poner en orden su corazón, ya quieren hacer las cosas que agradan a Dios, pero ya es demasiado tarde. Las consecuencias ya están encima. El pecado ya aplasta. Su pecado ya lo alcanzó. En esos casos, hermanos, ya no funciona. Aquí lo que hizo Saúl fue correcto, de buscar consultar a Dios, pero además de que ya era tarde, hay una cosa más, usted lo debe entender ya. ¿Por qué lo está buscando? ¿Por qué está consultando Saúl a Dios? ¿Porque se quiere arrepentir? No, porque ve la guerra, ve la superioridad y quiere ayuda. Ah, hermanos, esto marca la vida de un incrédulo. Un incrédulo es así. Busco a Dios por ayuda. Busco a Dios para que me saque del atolladero. Busco a Dios para que me eche la mano. Busco a Dios para que me sane. Pero no tengo ningún compromiso con Él. No quiero arrepentirme de nada. No quiero buscar nada de Él. Solo que me ayude y me saque de mis problemas. ¿Ven esta forma de pensar incrédula? Es una forma de pensar conforme al mundo. Una forma de pensar que no ayuda porque la gente tiene un motivo incorrecto. En vez de acercarse a Dios para arrepentirse, se acercan a Dios para tener algún rescate. En vez de acercarse a Dios para confesar su pecado, se acercan a Dios por conveniencia. Es aquí lo que tenemos con Saúl. Esto es clásico en los incrédulos, hermanos. Buscan a Dios en problemas, pero no les importa que Dios les transforme su vida. Esto es clásico. Y escucha, si tú eres así, tú no eres creyente. Si tú eres una persona que solo quiere que Dios le eche la mano, que quiere que Dios le ayude en esto, en aquello, te sane, te apoye en esto, te cure de esto, te conteste esta petición o te libre de estas situaciones, si solo buscas a Dios por eso, eres un Saúl, un incrédulo. La forma correcta de buscar a Dios es para arrepentimiento y fe. Fuera de eso, es pura conveniencia, como aquí Saúl. Saúl buscó ayuda, pero sin arrepentimiento. A veces, hermanos, hasta la gente se va de la iglesia, porque dicen, ya vine a buscar aquí a Dios y Dios no me contestó, no me dio el trabajo que yo le pedí, así que me voy de la iglesia. Dios no me ayudó. Dios, ¿saben qué, hermanos? A ese tipo de personas están condenadas. No son creyentes. Buscaron a Dios por el motivo equivocado, como Saúl, y Dios no les contesta.
como aquí tampoco le contestó a Saúl. Versículo 7, vean cómo avanza esto. ¿No recibió respuesta? ¿Qué pasa? Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Noten esa frase, espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene, y lo repite, espíritu de adivinación. Hermanos, he estudiado esto y solamente es la frase espíritu de se ha usado de dos maneras en todo el libro de Primero de Samuel. Para hablar del espíritu de Dios que vino sobre Saúl, o que vino temporalmente, o que vino sobre David. O se ha usado esta frase para hablar de un espíritu maligno, del espíritu malo que atormentaba a Saúl. Solamente estas dos formas se ha usado esta frase espíritu de, sea espíritu de Dios o espíritu malo, espíritu de tormento. ¿A cuál cree que se refiere este? Saúl está buscando a una mujer, y aquí sus criados le dicen que hay una mujer en Endor. Aquí Saúl vemos su incredulidad, porque cambia de convicción. ¿Qué hizo en el versículo 3? Dice que quitó a todos los encantadores y adivinos. ¿Y qué hace en el versículo 7? Busca a un encantador y un adivino. ¿Qué tenemos? Una persona sin convicciones. Una persona que se mueve por lo que le conviene, no por convicciones. Aquí tenemos a un clásico incrédulo, una vez más, que no le importa romper sus propias reglas que ha puesto en el pasado, según le convenga en el presente. En lugar de arrepentirse, porque Saúl sabía que había pecado contra Dios, y vean, hermanos, en vez de arrepentirse, busca ayuda diabólica. En vez de decir: Señor, aquí estoy, Samuel ya no está, David va a reinar, yo he pecado, he sido impío. En vez de arrepentirse y caer postrado ante los pies del Señor, ahí, y pedir ayuda de Dios para los filisteos, para ir contra los filisteos, pero ir con un corazón arrepentido. En vez de hacer eso, lo que hace Saúl es busca ayuda diabólica. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. En nuestros días a eso se le llama nigromancia. Nigromancia. Y se trata, como les dije, de intentar comunicarse supuestamente con muertos para obtener información oculta o respecto al futuro. También se le conoce como magia negra, para que ustedes sepan con lo que estamos tratando aquí. ¿Qué está pasando con Saúl? Escuche, es algo muy humano. En su gran desesperación, porque está desesperado, dice que está turbado en su corazón y que está lleno de miedo, de terror. Escuchen, en su temor, en su desesperación, él busca ayuda sobrenatural, sea de Dios o sea de los demonios. No importa, pero quiere ayuda sobrenatural. Dios ya no le contestó, entonces él va a buscar la ayuda sobrenatural de otra manera, en el otro terreno, en el terreno del enemigo. Es como esa gente que dice: Dios no me contestó, pues yo voy a buscar por mi propia cuenta. Dios no me dio lo que yo quería, no se preocupe, yo voy a buscar lo que le he pedido y lo voy a conseguir a mi manera. Es lo que está haciendo aquí Saúl, hermanos. Es un vil incrédulo. En vez de arrepentirse y caer ante los pies del Señor, busca ayuda en el terreno demoníaco. Dios no me dio lo que pedí, entonces lo buscaré de otra forma. Esto me suena mucho en la actualidad. Personas que dicen: Dios no me dio una novia o un novio en la iglesia. No importa, voy a buscarlo en el mundo. Allá sí lo voy a conseguir y más rápido. O Dios no me dio el dinero que yo esperaba siendo cristiano. Bueno, no importa, me aparto de la iglesia y voy a buscar la riqueza por mi cuenta allá afuera y la voy a obtener. O busqué a Dios para que me sanara de esta enfermedad y no me sanó, entonces voy a ir a buscar a otro lugar, con brujos, con espiritistas. Hermanos, si usted me está siguiendo, Saúl está aquí buscando la nigromancia. Ningún creyente hace eso. Si quieres saber quiénes son las personas que acuden a este terreno, son solamente incrédulos, como Saúl. Como Saúl. Versículo 7 otra vez.
Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron. Vean, esto es interesante. He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vean, Saúl había prohibido la nigromancia, pero sus siervos sabían que seguía existiendo. ¿Les suena familiar esto, hermanos? Que el gobernante prohíbe algo, pero eso algo se sigue haciendo a ocultas. ¿Les suena algo en los políticos? Prohíben la delincuencia, prohíben el narcotráfico, pero los mismos gobernantes están metidos en eso y saben dónde está. Aquí los siervos de Saúl sabían, en Endor hay una, en Endor hay una. Entonces vean, hermanos, cómo aquí vemos una vez más el ejemplo de un líder gobernante incrédulo, impío como Saúl. Prohibía lo que buscaba y buscaba lo que había prohibido. En el versículo 8 vemos una petición disfrazada. Vean por favor versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Una vez más, ahí espíritu de adivinación se refiere a un demonio, a un demonio. Adivíname por ayuda de un demonio. Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Aquí vemos que Saúl se viste de otra forma. Eso quiere decir que dejó sus ropas reales y que se vistió de una ropa normal de la cual podía pasar desapercibido y no era fácilmente que lo descubrieran como que era el rey. Además, versículo 8 dice que fue de noche. ¿Por qué se disfrazó y fue de noche? Bueno, probablemente porque no quería ser descubierto y que vieran que el mismo rey que había prohibido algo ahora lo estaba buscando. Pero creo que más que nada es porque él quiere disfrazarse, porque no quiere infundir miedo a la mujer. Él mismo los había echado del país. Así que él se disfraza, va de noche. Y vean, hermanos, aquí una vez más la dureza de este hombre. Prefiere disfrazarse que arrepentirse. Prefiere estar viviendo una vida engañosa en vez de arrepentirse delante de Dios. Va con la mujer y el versículo 9 vemos lo que pasa. Versículo 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores, los que llaman a los muertos, y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ahora, recuerden, hermanos, regresemos. Saúl va a Endor. Endor estaba cerca de Gilboa, donde estaba su campamento. Así que va, le pide a la mujer: adivíname por el espíritu de adivinación. Y en el versículo 9 la mujer se siente en peligro y le dice: ¿no sabes lo que Saúl ha hecho? ¿Qué significa? Que la mujer no se había dado cuenta que él era Saúl. Para la mujer era un hombre cualquiera. Ahora, por la reacción de la mujer, se entiende claramente que la mujer ya no estaba practicando eso. Ya no estaba practicando la nigromancia. Lo había dejado de practicar, seguramente por la prohibición del rey. Y aquí se le hace extraño que alguien la busque para volver a ejercer esa actividad diabólica. Versículo 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? O sea, me estás poniendo en peligro. Me estás poniendo en peligro. Vean, hermanos, esto. Esta mujer está teniendo más temor de Dios que Saúl. Esta mujer está diciendo: no, acuérdate que el rey, en base a la ley, ya nos prohibió esto. Vean cómo la divina tiene más conciencia, un poquito de rayo de temor de Dios, de temor de la ley, que el mismo Saúl. Recuerdan, hermanos, en capítulo 15, versículo 26, Samuel, de parte de Dios, le dijo a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Se acuerdan? Allá en el capítulo 15 cometió rebelión. Aquí en el capítulo 28 está en la adivinación. Este hombre es un perverso. Este hombre es un perverso.
Versículo 10, vean lo que hace, le calma el miedo a la mujer. Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová, hermanos, esto es el colmo, ¿verdad? Le juró por Jehová, vean eso. Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, o te juro por Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. A ver, hermanos, aterricemos este hombre. ¿Se da cuenta de la barbaridad, de la blasfemia que está cometiendo aquí Saúl? Adivina, estoy aquí ofendiendo a Jehová, consultándote a ti, pero te juro que no te va a pasar nada. Estoy ofendiendo a Jehová, pero te juro por él que no te va a pasar nada. ¿Ven la mente tan perversa de Saúl, hermanos? Se atreve a jurar en el nombre del que está ofendiendo y blasfemando. Esto no es otra cosa sino un hombre hipócrita que usa solamente el nombre de Dios para obtener lo que quiere. Esto es el colmo, hermanos. Esto es tener un corazón perverso, es tener una boca hipócrita. Él trata de calmar, pero calmar para lo malo. Y la mujer le creyó. Aquí Saúl está actuando como un cananeo, vil, yendo en pos de estas perversiones diabólicas. Saúl aquí está mostrando su rechazo hacia Dios. ¿Cómo? Consultando ocultismo, usando el nombre de Dios. Miren versículo 11, hermanos, la petición que le da a esta mujer. Versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Prepárese para lo que viene, hermanos, porque lo que tenemos en lo que sigue no está en ningún otro pasaje de toda la Escritura. Este es el único ejemplo que tenemos. Es el único. No hay paralelo, ¿sí? Aquí tienes en una habitación a un hombre incrédulo, atormentado por un demonio, y a una mujer hija del diablo que contacta demonios. ¿Entiendes eso? En esa habitación hay todo, menos Dios, menos Dios. ¿A quién te haré subir? Le dice la mujer, versículo 11, hazme venir a Samuel. Hazme venir a Samuel. Un incrédulo pidiéndole ayuda a una divina. Por supuesto que este hombre no se arrepintió. Ahora, a partir del versículo 12, hermanos, tenemos dos posturas de la interpretación de este pasaje. Dos posturas. La primera postura es de los que afirman que lo que tenemos a partir del versículo 12 es una aparición real, espiritual, genuina del profeta Samuel. Hay quienes creen que realmente Samuel se apareció allí en espíritu y fue oído por Saúl. Me impresionó esta semana estudiar diferentes puntos de vista y me sorprendió encontrar a escritores, teólogos, pastores que piensan que esto es así, que fue una aparición real. Y digo, no pastor cualquiera, no consulto cualquier libro ni cualquier comentario, sino comentarios de estudiosos y pastores conservadores de sana doctrina, que creen que aquí lo que pasó fue realmente una aparición del profeta Samuel. Esta es una postura. La otra postura es que lo que tenemos a partir del versículo 12 es una obra demoníaca en colaboración con la mujer adivina, en donde lo que tenemos es realmente una actividad ocultista del terreno de Satanás, consultando no a los muertos, sino demonios que se hacen pasar por los muertos. Evidentemente, hermanos, por lo que le voy a decir a continuación, yo no creo que aquí tengamos una aparición genuina real del profeta Samuel. No. Lo que tenemos aquí es una escena de ocultismo, una obra demoníaca, una acción de la mujer colaborando con demonios para engañosamente darle al rey Saúl un mensaje que era el que él estaba buscando. ¿Por qué tengo esta convicción, hermanos? Le voy a explicar. Tengo 5 razones por las que creo que esto fue una obra demoníaca y no una aparición genuina. 5 razones. Número 1, y espero que me dé la razón.
Primera razón, porque Dios desde el versículo 6 aclara su postura firmemente. ¿Qué pasó en el versículo 6? Saúl lo consultó y Dios no respondió. Esa es la postura de Dios. No respondió. ¿Por qué Dios le va a responder por medio de una adivina si no le respondió directamente? ¿Por qué Dios va a hablarle por medio de una bruja y no le respondió directamente cuando le consultó por sueño Urim profeta? Eso es ilógico. La postura de Dios está firme. De parte de Dios no iba a tener Saúl ningún mensaje. La postura de Dios está firme. Segunda razón, Dios nunca usa lo que aborrece. Según Levítico y Deuteronomio, estas prácticas son aborrecibles por Dios. Dios y este tipo de cosas no se llevan, hermanos. Es como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios: no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. No hay concordia entre Cristo y Belial. No se puede conciliar. Dios nunca usa métodos diabólicos para hablar su verdad. Nunca. En la Biblia jamás vas a encontrar que Dios usó algo que él aborrecía para dar a conocer su voluntad. Dios no usa medios impíos. Eso sería ir en contra de su propia naturaleza de Dios. Sería ilógico. Es como dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:30, hablando del diablo: él nada tiene en mí. O sea, yo y él nada tenemos de acuerdo. Tercera razón. Creo que esto fue una obra demoníaca y no una aparición real y genuina de Samuel, porque en tercer lugar, la influencia demoníaca ya estaba en Saúl. Desde el capítulo 16, versículo 14, la Biblia dice que un espíritu malo venía sobre Saúl y le atormentaba. ¿Saben qué es lo que tenemos en versículos 12 en adelante, hermanos? Un tormento más de esos demonios. Saúl no estaba acompañado por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu demoníaco. Cuarta razón, y aquí nos vamos ya al Nuevo Testamento. Cuarta razón por la que creo que esto fue una obra demoníaca ocultista y no una aparición real del profeta Samuel. Cuarto lugar, porque Jesús mismo enseñó que es imposible comunicarse los vivos con los muertos. Jesús lo dijo. En Lucas capítulo 16, cuando se acuerdan, un alma muerta, es decir, en el infierno, le pide a Abraham que mande a Lázaro para que le hable a sus hermanos que están vivos. ¿Se acuerdan? En la parábola del rico y Lázaro, es el mismo esquema que aquí. Un hombre justo, muerto, que vuelva a hablarle a los vivos sobre la tierra. Y en esa parábola Jesús enseñó que Abraham responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Jesucristo está diciendo: es imposible que se comunique un espíritu muerto con una persona viva. Y además, en quinta razón, creo que esto fue un acto demoníaco, porque Satanás es un engañador siempre por excelencia. Satanás sí tiene poder. Satanás puede fingir voces, Satanás puede fingir apariciones, Satanás puede tomar la forma de cosas, de personas, puede hablar como ciertas personas, puede aparecerse, puede desaparecerse. Los demonios tienen ese poder. Sí, hermanos, es algo real. Los demonios y Satanás tienen esa clase de poder, y no es que se estén apareciendo todo el tiempo por aquí, por allá. Por favor, no salga de esta reunión diciendo: ay, se me va a aparecer. ¿Y qué tal si se me aparece? El diablo no es su principal acción. Su principal acción con los creyentes es tentar. Este tipo de cosas pasan solamente en aquellas personas que lo buscan, como aquí Saúl, que está buscando eso. Por lo tanto, hermanos, por estas 5 razones, creo que con toda seguridad en esa habitación no estaba ni el Espíritu de Dios ni el Espíritu de Samuel. Lo que estaba ahí eran demonios. Solamente para encontrar algo semejante, no tan paralelo, pero semejante en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 16, la Biblia dice que el apóstol Pablo llega a Filipos y una mujer que tenía un espíritu de Pitón, así se traduce lo que quiere decir ese ídolo malvado al que acudían por oráculos como para conocer el futuro.
y esta mujer daba mucha ganancia a sus amos, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que esta mujer comenzó a gritar detrás de Pablo, como echarle porras: sigan a este hombre, ellos hablan la verdad. Lo único que quería el demonio era confundir a la gente para hacer pensar que el mensaje de Pablo era lo mismo que lo que ella hacía, era algo engañoso. Entonces Pablo se voltea y echa fuera al demonio. Aquí tenemos un paralelo más o menos. Vemos cómo esa mujer daba ganancia a sus amos porque adivinaba, pero esa adivinación no era por parte de Dios, era por parte del diablo, de un demonio, porque Pablo lo echó fuera. Y Pablo no permitió que esa mujer endemoniada, adivina, siguiera dando promoción al evangelio, porque Dios no usa medios impíos para revelar su verdad. Por lo tanto, aquí no tenemos a Samuel hablando, aquí tenemos a un demonio haciéndose pasar por Samuel para engañar a Saúl y hacer todo un teatro diabólico alrededor de esto. Ahora, ¿por qué el texto no lo aclara? ¿No sería más fácil que el texto dijera, pero no era Samuel, sino era ¿No sería más fácil, verdad, hermanos? ¿Por qué tener que argumentar tanto y explicar tanto y ir a tantos ejemplos? ¿Por qué no el texto dice, pero no era Samuel, era un demonio, así que tranquilos? ¿Por qué no nos facilita la vida tanto el texto? Bueno, recuerde, porque primero y segundo de Samuel no son libros doctrinales, son libros narrativos. Y simplemente están narrando lo que pasó. No están explicando la doctrina que hay debajo, sino solo están explicando los hechos que sucedieron, contándonos la historia. De hecho, hermanos, nosotros somos los que le hemos hecho como que énfasis en este capítulo a la divina. Estudiando este capítulo, la divina no tiene el foco de atención, ni Samuel o el demonio que actuó como Samuel. Lo principal de este capítulo no es la nigromancia que Saúl practicó. Lo principal de este capítulo es que Dios rechaza a los que lo rechazan. Ese es el corazón de este capítulo, no la brujería que hizo, sino que Dios rechaza a los que le rechazan. Por eso la Biblia no nos especifica y aclara estas cosas, porque no es el énfasis. El énfasis es: Dios rechazó a Saúl, Saúl está bajo el juicio de Dios porque Saúl rechazó a Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora vamos más rápido. Versículo 12. Aquí está la visión demoníaca. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, o sea, quien se supone que era Samuel, clamó en alta voz, esto es, gritó la mujer, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? A ver, hay una pausa, hermanos. Dice que la mujer sí vio a alguien. Ahí dice el versículo, vio a Samuel, o a quien se va a hacer pasar por Samuel, y le hizo gritar. ¿Por qué gritó? Versículo 13 lo dice: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. A ver, ¿quién le declaró a esta divina que ese hombre era Saúl? En el versículo 9 ya vimos que ella no se dio cuenta. ¿Quién se lo dijo en el versículo 13? ¿El demonio? El demonio sabía que esa persona era Saúl disfrazada. Y el demonio le hace saber a la mujer, en otras palabras, el demonio desenmascara a Saúl y se lo dice a la mujer para que la mujer sepa con quién está hablando. Y gritó no por ver a Samuel o a un supuesto Samuel, porque ella estaba acostumbrada, que había practicado esas cosas. Ella grita de miedo porque es Saúl. Y no sabe si la va a matar, si la están persiguiendo, o si fue todo un engaño para matarla y echarla fuera al menos. Así que ella tiene miedo y responde con un grito. ¿Quién está detrás de todo esto? Demonios. Aquí la mujer ya se conectó con un demonio, porque el demonio ya le está dando información que ella desconocía. Ahora vean el versículo 13 otra vez. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, vean las palabras de este perverso: no temas. ¿Qué has visto? ¿Se fijan? Saúl la tranquiliza, pero para lo malo. Saúl tranquiliza a la mujer, y aquí vemos el carácter de Saúl: engañador, tranquilizante, pero para lo malo. Versículo 13 al final: ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses. La palabra ahí dioses se refiere a eso. Es la palabra que en el Antiguo Testamento se traduce Dios, ángel, gobernante o cualquier persona que tenga una apariencia de importante o una apariencia de autoridad. Y Saúl le dice: ¿qué has visto? Y la mujer le dice: veo personas
de importancia, es la idea, personas gobernantes, personas importantes, personas con apariencia de alguien de autoridad, que noten esa frase, hermanos, por favor, versículo 13 al final, que suben de la tierra. Eso es clave. Samuel no estaba en la tierra. Samuel en ese momento ya estaba en el cielo. Ahora, ¿sabían que la Biblia usa esa frase, subir de la tierra, solamente de Satanás y sus demonios? En Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia, que es denominada como el falso profeta, según Apocalipsis 13, esa bestia sube de la tierra, literalmente, misma frase. Y en Apocalipsis capítulo 9, la Biblia dice que demonios salen de la tierra. No hay excusa para pensar otra cosa, hermanos. Lo que tenemos aquí es una visión demoníaca que le fue revelada a esta mujer. No es Samuel, son demonios haciéndose pasar por Samuel. Suben de la tierra, frase que señala demonios. Y versículo 14 dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? O sea, Saúl preguntó, ¿cómo es? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Vean que la mujer no dice, viene Samuel. ¿Se fijan? La mujer no dice, viene Samuel. Ahora, ¿lo conocía? Claro, hermanos, porque Samuel era conocido desde Dan hasta Beerseba como fiel profeta de Jehová. Todo Israel conocía a Samuel. Y esta mujer dice, veo a un hombre anciano que viene cubierto de un manto. La palabra ahí es túnica, misma palabra que se usa en pasajes anteriores para hablar de la ropa que usaba Samuel. Y cuando la mujer le dice esto y describe, Saúl reacciona. Versículo 14. Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Por lo que vemos en el texto, Saúl no podía ver al espíritu, que supuestamente era Samuel, pero sí lo podía oír, por lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Dice que es un anciano con manto, con túnica, y dice que supo que era Samuel y hace reverencia. Hermanos, esto es solamente un juego demoníaco. No es Samuel, es un teatro de demonios armado, en el cual la mujer es tipo una ventrílocuo, formando parte, prestándose para este show diabólico con el propósito de engañar más a Saúl. Versículo 15. Aquí vemos el diálogo demoníaco. Versículo 15. Bueno, dice el 14 que hizo gran reverencia. Esto es algo absurdo. Saúl nunca había respetado a Samuel y ahora aquí muerto lo quiere reverenciar. Qué absurdo. Ahora sí, versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿ven cómo sí escucha? No ve, pero sí escucha. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Ahora, hermanos, aquí también puede ser que no lo escuchaba directamente. La Biblia no aclara si lo escuchaba directamente. Ya vemos que no lo veía, pero no dice si lo escuchaba directamente o el espíritu hablaba por medio de la mujer. No lo sabemos, el texto no especifica eso. Digo, al final no importa, ¿verdad? Pero era algo que podemos mirar ahí. Versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado? Ahora ya sé que algunos me van a preguntar, pastor, pero ¿por qué allí sí dice Samuel? ¿Por qué sí menciona su nombre? ¿Por qué no dice el demonio? Hermanos, una vez más, esto es descriptivo, esto es narrativo. Está diciendo lo que Saúl pensaba, está diciendo lo que la adivina pensaba, pero no era Samuel. Ahora, ¿qué le dijo? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Hermanos, hasta donde yo sé en la Biblia, en el cielo nadie se inquieta, ¿cierto? En el cielo no hay inquietud, en el cielo no hay preocupación, en el cielo no hay nada de eso. Así que el infierno está lleno de inquietud, pero el cielo no. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Versículo 15. Y Saúl respondió, vean lo que le va a decir Saúl, estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer.
Hermanos, Saúl está pidiendo ayuda a un demonio. ¿Qué le dice Saúl? Primero le dice que está angustiado porque los filisteos les van a ganar. Segundo le dice que Dios lo ha abandonado. Y tercero le pide auxilio a ese demonio que él cree que es Samuel. Le pide que le guíe. No sabe qué hacer. Esto es incongruente, hermanos. Incongruente. Porque cuando Samuel le había querido dirigir, Saúl no había querido escuchar. Y le voy a decir algo. Aquí Saúl sí sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que arrepentirse. Pero no lo hizo. No lo hizo. Versículo 16 al 19 tenemos palabras del demonio. Esta es la sección en la Biblia más larga donde se registran las palabras de un demonio y están escritas para enseñarnos mucho de demoniología o la doctrina de los demonios. Y aquí para enseñar cómo Dios permitió esto para atormentar a Saúl. Versículo 16 dice: Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Aquí el Espíritu no le dice nada nuevo, hermanos. Realmente estas palabras ya se las había dicho Samuel, el verdadero Samuel, antes, y Saúl ya las había entendido. Ahí en el versículo 16 le dice: tú eres enemigo de Dios y por eso Dios se ha apartado de ti. Eso no era nuevo. Saúl ya lo sabía. Escuchen, hermanos, aquí está una pieza clave del capítulo. Eres enemigo de Dios. Y aunque lo está diciendo un demonio, es cierto. Saúl era enemigo de Dios. Y escucha, ese es el peligro más grande que alguien puede tener. El peligro más grande no es tener cáncer. El peligro más grande es ser enemigo de Dios. El peligro más grande no es accidentarse y morir. El peligro más grande es quedarte como enemigo de Dios hasta la muerte. Eso es un verdadero problema. Y aquí era el que tenía Saúl. ¿Por qué, hermanos? Porque ser enemigo de Dios no queda otra cosa sino ser echado al lago que arde con fuego y azufre, donde estarán todos los enemigos de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para perdonar y reconciliar a los enemigos de Dios con Dios, haciendo la paz por medio de su cruz, para que todo aquel que en él cree pueda ser salvo y de enemigo de Dios pueda ser hecho amigo de Dios. El peligro más grande es quedarse como enemigo de Dios. Y es lo que le está pasando a Saúl. Tú eres un enemigo. Versículo 17 le dice otro mensaje. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Esto es el verdadero Samuel de antes, en vida. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Esto, hermanos, ya lo había dicho el verdadero Samuel antes. Eso también ya lo sabía Saúl. Saúl ya sabía que por haber desobedecido Dios lo había quitado. Desde el capítulo 15 Dios ya le había dicho eso: te voy a sustituir por otro hombre conforme a mi corazón. Saúl sabía eso, y Saúl sabía que por su desobediencia y por su no arrepentimiento él ya no seguiría reinando. Ahora, hay algo más, hay una joya ahí en el versículo 18. Mire, dice: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Qué hace el demonio, hermanos? Recuerden, esto es el demonio hablando. ¿Qué le hace? Le está recordando sus pecados pasados. ¿Lo notas? Versículo 18 otra vez. Tú no obedeciste la voz de Jehová, no cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Tú hiciste esto, por eso estás así. Tú hiciste esto, por eso estás así. Eso es una obra diabólica, hermanos. Los demonios siempre están interesados en que recordemos nuestro pasado para atormentarnos. Creo que desde los capítulos anteriores, cuando Dios permitió un espíritu malo, porque así dice, espíritu malo de parte de Jehová que le atormentaba, hermanos, en su momento lo estudiamos y vimos que eso parecía que le producía a Saúl como una psicosis, como una esquizofrenia, como algo que lo ponía violento. ¿Se acuerdan? En su momento lo estudiamos, pero con esto se complementa, porque ¿de qué manera lo atormentaba? ¿De qué manera Saúl se ponía aturdido por la obra de este demonio? ¿Qué es lo que hacía este demonio
que atormentaba a Saúl? Respuesta, lo que está aquí escrito. Le recordaba, tú ya no eres el rey, otro mejor que tú serás quitado. Y recuerden, Saúl era un saco de celos, era un saco de envidia. Y que el demonio le recordara continuamente, tú ya no vas a ser el rey, otro mejor que tú va a ocupar tu lugar, es David, él mató 10,000. Eso era un tormento para Saúl. Era un tormento. Por eso se acuerdan en el capítulo 16, si no me equivoco, cuando Saúl está ahí en su palacio y le viene el espíritu malo de parte de Jehová y a David lo tiene enfrente y lo que hace es toma la lanza y se la arroja. Porque esto era lo que hacía el demonio atormentándole, recordándole su pecado para hacerle ver que ya no sería el rey y que otro, de hecho, a quien él odiaba, sería su sustituto fiel. No, aquí no tenemos a Samuel hablando. Aquí tenemos a un demonio atormentando a Saúl. Versículo 19 dice, y Jehová, otro mensaje más del demonio a Saúl, versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. En este versículo 19, el demonio le anticipa a Saúl la derrota que tendría contra los filisteos. Ahora, hermanos, aquí hay una incógnita, que a poco los demonios conocen el futuro. Aquí el versículo dice que, otra vez, versículo 19, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. O sea, mañana vas a morir. ¿Qué? ¿Los demonios conocen el futuro? Los demonios son omniscientes de ninguna manera, hermanos. Lo que tenemos aquí es que el demonio anticipa la derrota que iba a tener Saúl y por tanto su muerte, no porque conozcan el futuro, sino porque los demonios sí conocen en parte los planes de Dios. Los planes de Dios sí los conocen. En Mateo capítulo 8 llega Jesucristo y le dicen los demonios, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Te fijas? Los demonios saben los planes de Dios. Los demonios saben que hay un tormento preparado para ellos. Y por eso le preguntaron a Cristo, ¿vienes a adelantarnos ese tormento que ya sabemos que va a venir? Los demonios conocen el plan de Dios. Usted sabe que según el libro de Job, Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. No me pregunte por qué ni cómo, pero Dios lo permite. Y tiene acceso y conoce parte de los planes de Dios. Pero además, en segundo lugar, hermanos, el diablo es diablo. Y el diablo deduce en base al conocimiento de la maldad del hombre y sus consecuencias lo que le puede llegar a pasar. No tienes que ser demonio para saber eso. O sea, tienes a un alcohólico de toda su vida y va con una divina y dice, te va a afectar el hígado. Entonces, no tienes que saber mucho ni tienes que ser brujo para decir eso. Y en la vida de Saúl era lo mismo. Todo el reino sabía que este hombre era perverso, que David era el siguiente rey y que Dios lo había quitado a él. Así que lo que le está diciendo el demonio no es como que un conocimiento difícil. Le está diciendo lo que todos saben. Y le está diciendo lo que le sucede a los que rechazan a Dios, porque el demonio sabe que la maldad del hombre siempre termina en muerte. Eso lo saben muy bien los demonios, como también nosotros. La paga del pecado es muerte. Y los demonios lo saben, por eso se lo dicen. Ahora, incógnita también. ¿Por qué ahí le dicen otra vez, versículo 19, mañana estaréis conmigo? Algunos dicen, a ver, si Samuel, el verdadero Samuel, le dijo esto a Saúl, mañana estaréis conmigo, significa entonces que Saúl era salvo porque fue al mismo lugar que Samuel. No, hermanos, no. Aquí no está hablando Samuel, acuérdese. Aquí está hablando un demonio haciéndose pasar por Samuel. ¿Y qué quiere decir estaréis conmigo? No quiere decir que Saúl se iba a ir al infierno, aunque se fue al infierno. Lo que quiere decir ahí, hermanos, el hebreo lo que significa es mañana estarás en el mismo estado que yo, muerto. O sea, mañana vas a formar parte de la esfera de los muertos como yo. Estarás como yo, muerto. Es lo que quiere decir ahí el versículo 19. Al final dice, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Ya le dijo que él y sus hijos también, sus 3 hijos morirían, incluyendo Jonatán, el amigo de David. Hermanos, aquí vemos cómo Saúl
rechazó a Dios y Dios lo rechazó a él. Buscó consultar a Dios, Dios lo tenía bajo juicio, decidió consultar a una adivina y lo que recibió fue un mensaje diabólico. Ahora, segundo y último lugar, este primer punto fue muy largo, vamos a terminar aquí, hermanos. En segundo lugar, ya vimos primero la consulta de Saúl, del 3 al 20. Ahora, del 3 al 19. Ahora, en segundo lugar, veamos la congoja de Saúl. La congoja de Saúl. Versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era. A ver, hermanos, ojalá quisiéramos leer eso y decir, cayó en tierra arrepentido. Pero no dice eso. Versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Aquí está la reacción de este hombre, imponente físicamente, pero cae al suelo. Esto nos recuerda, según el capítulo 9, versículo 2, que Saúl era alto, grande, fornido, fortachón, hombros arriba, sobrepasaba a todos. Pero cuando eres enemigo de Dios, eso no te sirve de nada. Cuando eres enemigo de Dios, no importa tu altura, tu posición, tu fuerza. Cuando eres enemigo de Dios, todo eso es basura. Y si eres enemigo de Dios, nunca vas a ganar. Nunca. No sirve. Se desplomó. Vean que ese desplome fue de congoja, fue de tristeza, pero no de arrepentimiento. Dice que había ayunado. Recuerdan que en el capítulo 14 también ayunó y fue por un capricho. Aquí seguramente fue lo mismo, era un ayuno caprichoso. Versículo 21 y 22, avancemos, dice, entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. En otras palabras, Saúl, yo ya te escuché y te obedecí. Ahora obedéceme tú a mí. Come y vete. Es lo que le está diciendo. Come y vete. Ahora, ¿por qué la mujer quiere que Saúl se vaya? Seguramente, no lo dice, pero seguramente porque ya escuchó que ese hombre va a morir. Y ya sabe que los filisteos están allá. Así que esta mujer se quiere deshacer lo más pronto posible de este hombre. Ella quiere que se vaya pronto, por eso le ofrece de comer. Versículo 23, vemos la conducta voluble de Saúl, versículo 23. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. ¿Les suena familiar esto, hermanos? En la vida de Saúl. No voy a hacer esto. Pero sus siervos le insisten, bueno, sí, lo voy a hacer. Pero nunca fue así con Dios. Nunca fue así con Dios. Solo con otras personas. Dice, finalmente les obedeció, se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Esto es un mueble bajo, no una cama como ahora. Versículo 24, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Recuerda, hermanos, que según el versículo 8 y 9, él fue de noche a esta mujer. Así que esto tuvo que haber pasado durante todo el periodo de la madrugada. No es como que la mujer sacó el ternero, lo metió al horno de microondas y en 20 segundos ya estaba listo. Tuvo que matarlo, tuvo que hacer todo el proceso, tuvo que cocinarlo y después llevarlo delante de él para que comiera Saúl junto con lo que le había amasado. Esto tardó horas. Vean la misericordia de Dios alimentando a este perverso y más que alimentándolo, de hecho, esta fue su última comida en su vida. Pero no solo eso, sino que estas horas fueron la última oportunidad de arrepentimiento en la vida de Saúl. Último chance para arrepentirse. Última llamada. Último tiempo. Y versículo 25. Y lo trajo delante de Saúl toda esta comida y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Así termina el pasaje, hermanos. No se arrepintió Saúl. Hubo congoja, pero no arrepentimiento. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10. Esto fue una tristeza no según Dios, sino una tristeza según el mundo. Y esa tristeza produce muerte. Saúl se llenó de congoja, de preocupación, de aflicción, pero no fue llevado al arrepentimiento. Saúl una vez más y por última vez en su vida rechazó
la misericordia de Dios. Fue rebelde al rechazar a Dios y el arrepentirse. Se fue rechazando la última oportunidad que tuvo de arrepentirse. Qué grado de dureza tan grave, hermanos. Qué grado de dureza. Prácticamente lo que le dijo el demonio, y era cierto, vas a morir en unas horas. Mañana a estas horas ya estarás muerto. En otras palabras, dicho, Saúl, tu muerte está agendada. ¿Y saben qué, hermanos? La muerte de todos está agendada, no solo la de Saúl. Tu muerte está agendada. Dios tiene escrito en su libro tu muerte y mi muerte. No vamos a vivir para siempre. Nuestra muerte ya está predicha, ya está agendada en la mente de Dios. Por eso es importante que tú establezcas, ¿vas a ser un enemigo de Dios? ¿O vas a ser alguien que se arrepiente y viene a sus pies con fe? La única manera de ser salvo de ese tormento eterno es por medio de Jesucristo, el único que murió para perdonarnos, para dejar de ser enemigos de Dios y llegar a ser sus hijos. Aquí Saúl lo despreció. Rechazó a Dios y Dios lo rechazó a él. Esto me recuerda al ladrón en la cruz. ¿No temes tú a Dios ni aún estando en la misma condenación? Aquí Saúl estuvo en la misma condenación y no tuvo temor de Dios. Por eso murió y fue inmediatamente al tormento eterno. Iglesia, a Saúl no le faltó oportunidad de arrepentirse, no le faltó claridad en el mensaje, no le faltaron predicaciones, no le faltó profeta, no le faltó entendimiento. Lo único que a él le pasó es que amó más su pecado que a Dios. Amó más a sí mismo que a Dios. Por eso no se arrepintió y por eso Dios lo rechazó. Concluimos, hermanos, dos exhortaciones nada más para terminar esto. Dos exhortaciones. Primera exhortación, no seas como Saúl. No seas como Saúl. Si tú estás aquí, tienes un patrón de vida como el de Saúl, buscas a Dios por lo que te conviene, buscas a Dios a veces, te interesan más tus propias cosas, solo quieres la ayuda de Dios, pero no quieres el compromiso con Dios, no seas un Saúl. Ve cómo Saúl entró preocupado con la divina y salió peor. Así puede ser tú en los cultos. Entras mal y sales peor. Sales peor porque has oído más de la palabra de Dios y te condenas más a ti mismo. No seas como Saúl. Dios te va a rechazar si tú lo sigues rechazando. Y lo único que te espera es el castigo eterno. No rechaces a Dios. Si tú ves tu vida y dices, oye, yo soy como Saúl, yo me parezco a él, entonces tú no eres creyente. Tú eres una persona enemiga de Dios y nadie que es enemigo de Dios va a ganar nunca. Necesitas venir a Cristo. Primera exhortación, no seas como Saúl. Y segunda exhortación, para los que hemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús, yo les quiero animar con esto y aconsejar con esto. En base a este capítulo 28, hermanos creyentes, no nos desesperemos por los Saúles que hay en nuestra familia. No nos desesperemos por los que son como Saúl, duros, que no quieren nada con Dios, que hasta incluso son capaces de ir a consultar a los espíritus y nosotros quisiéramos darles una cachetada y decir, oye, cree en Cristo, no seas torpe. Hermanos, no nos desesperemos con los Saúles que hay en nuestra familia. Oremos por ellos, mostrémosles buen testimonio, hablemosle de la verdad en amor y dejemos su corazón en las manos del Señor. Pero no nos desesperemos porque eso no ayuda. Seamos fieles nosotros y que Dios nos bendiga. Oremos, por favor. Padre, esta noche al estudiar este capítulo 28 vemos el gran juicio que tú diste a Saúl, el cual nos amonesta, nos advierte a nosotros que todo hombre, toda mujer que te rechaza hasta el fin, tú lo rechazarás eternamente también. Que aquellos que cerraron su oído para no oír, tú un día cerrarás tu oído para no oírlos. Que aquellos que despreciaron tu palabra, un día tú los despreciarás a ellos. Que un día que se negaron a obedecerte, un día tú te negarás a salvarlos. Señor, este pasaje es muy duro, es muy crudo, porque habla de la realidad de los incrédulos perdidos que van camino al infierno sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Señor, te pedimos por tantos Saúles que andan por ahí, especialmente por aquellos Saúles que son de nuestra familia, que vagan sin rumbo, que esperan en demonios, que te usan como conveniencia, que solamente te buscan cuando quieren algo, o que de plano son de un corazón duro, impenitente como el de Saúl.
Señor, te pedimos por tantos Saúles en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros ambientes. Gente que prefiere oír la voz del diablo que oír tu voz. Gente que está más dispuesta a asistir a una sesión de negromancia que venir a un culto de la iglesia. Gente que está más dispuesta a saber lo que el diablo tiene que decir que a escuchar lo que tu palabra le tiene que decir. Señor, te pedimos misericordia para todas esas personas. Y así como tuviste misericordia con Saúl, que aún hasta el último día de su vida le diste de comer por misericordia, así pedimos que también tengas esa misma misericordia con tantas personas que están perdidas. Señor, ayúdanos a nosotros a no desesperarnos. Ayúdanos, Padre, también a confiar en ti, a depender de ti, a oír tu voz, a seguir tu voz y a orar por aquellos que lo necesitan. Señor, te pedimos todo esto, rogando que tú nos sigas instruyendo y que esto sea de amonestación a nuestras vidas. Lleva a Cristo a cada corazón y permite que cada uno se arrepienta y crea, sin engañarse, sin autoengañarse, sin creer que porque viene a la iglesia ya es salvo, que vea su vida, que la compare con Saúl y Señor, que tú traigas arrepentimiento alguno. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo el Señor Jesús. Amén.